Palabra de Dios, Juan 20, 30, 31. Dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estudiar nuevamente el Evangelio de Juan. Permite que realmente la palabra se haga vida en nosotros, que realmente la palabra no se quede en teoría en nuestra cabeza, sino que se haga vida, que se haga realidad. Te pedimos, Señor, que obres con poder, con gracia en nuestras vidas y que nos permitas conocerte, porque en ti realmente está la vida. Señor, danos vida, necesitamos vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan. Como les dije, muchos comparan este Evangelio como el lugar santísimo o el tabernáculo realmente de la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí nosotros en el Evangelio de Juan vamos a ver manifestada toda esa gloria de Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Y por eso es que para muchas personas el Evangelio de Juan es muy especial. Nosotros mencionamos que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo, no Juan el Bautista, no Juan Marcos, sino el hijo de Zebedeo. Juan, el hijo de Zebedeo, aquel que era un pescador, aquel que dejó las redes para seguir a Jesús. ¿Cierto? Esto nos quedó muy claro. Ahora, recordemos también, se los dije de pasada, que este evangelio fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo, hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Ya pasó hace muchísimo tiempo, entre el año 80 y 90 después de Cristo. ¿Y dónde se escribió? En Éfeso, ¿cierto? En Éfeso, donde se escribió el libro de Efesios, o sea, el destino donde se escribió el libro de Efesios, ahí mismo es donde donde Juan escribe esa carta, en Éfeso, ¿listo? Y lo interesante es que Juan escribe este evangelio en Éfeso porque él estaba pastoreando allí. Él estaba de pastor allí, ¿cierto? Primero fue Pablo, luego fue Timoteo, luego fue Juan, el que estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan, el hijo de Zebedeo. ¿En qué año fue escrito? Entre el año 80 y 90 después de Cristo. Hay algunas personas liberales que piensan que son otras fechas, pero por lo general, la mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos, tenemos como hecho que fue entre el año 80 y 90 después de Cristo. ¿Y dónde se escribe? En Éfeso, ¿cierto? En Éfeso. Se escribe allí porque Juan era pastor en esa iglesia. ¿Listo? Ahora, lo que hoy debemos resaltar es que Juan escribe el Evangelio de Juan y es el último en escribir los evangelios. Es decir, cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos y Lucas ya estaban escritos. No solo esto, cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y cuando escribe Apocalipsis, ya todos los demás libros de la Biblia y del Nuevo Testamento estaban escritos. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas ya estaban escritos, Hechos ya estaban escritos, todas las cartas de Pablo ya estaban escritas, las cartas de Pedro estaban escritas, Hebreos ya estaba escrito, Santiago ya estaba escrito, todo ya estaba escrito. Entonces, Juan sabía que todo esto estaba escrito, totalmente lo sabía. Totalmente sabía que ya estaba escrito Mateo, Marcos, Lucas. De hecho, algunos dicen que Juan leyó estos evangelios y los aprobó. Juan también había leído, seguramente, y conocía las cartas de Pablo, conocía la carta de Hebreos, las cartas de Pedro.
Él ya conocía todo, ya conocía todo. Entonces, seamos sinceros, ¿existe alguna razón para que Juan escribiera un nuevo evangelio? Podríamos decir que no hay razón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será que Juan escribe un nuevo evangelio? Para hacernos leer más capítulos de la Biblia, para, entre comillas, quitarnos más tiempo. ¿Será por eso? Porque si nosotros lo vemos de esta manera, a través de los evangelios podemos conocer suficiente a Jesús. A través de las cartas de Pablo, de Pedro, podemos conocer cómo vivir como iglesia y cómo vivir como cristianos, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué será que Juan escribe este evangelio? ¿Por qué será que Juan escribe estas cartas? ¿Por qué será que Dios inspira a Juan para que haga todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ciertamente Juan, siendo el último de los apóstoles y de los testigos directos en morir, ¿cierto? Porque ya todos los apóstoles habían muerto cuando Juan escribió el Evangelio y ya todos los testigos directos, es decir, los que vieron a Jesús directamente, habían muerto. Ciertamente entonces, él era esa joyita, la última joya, digámoslo así, y todos estaban interesados en él. Todos estaban interesados en él. Entonces, todos estaban a la expectativa de cuando él iba a hablar. Sí, seguramente y sin duda alguna, todos esperan que en algún momento él escribiera algún evangelio para de esta manera recibir una enseñanza nueva y especial, porque es que es Juan, no es cualquier otra persona, es Juan, el discípulo amado, el discípulo que hacía parte de esos 3 discípulos que estaban con Jesús en todo momento, ese discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús. Era ese discípulo, no cualquier otro discípulo, era Juan. Juan, todo el mundo esperaba que Juan dijera algo sublime, nuevo y especial. Es que imagínense, yo creo que si Juan quisiera hacerles una mala pasada a las personas, diría, ¿saben qué hizo Jesús en el monte de la transfiguración? Porque recordemos que en el monte de la transfiguración solo estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan pudo haber dicho, ¿saben qué hizo Jesús en la transfiguración? Les cuento. ¿No saben qué? Luego les cuento. Juan pudo haber hecho eso. ¿Cierto? Ustedes no se enojan cuando alguien les dijo, ay, te cuento algo, te cuento un secreto. Ah, no, no, más bien te lo cuento luego. Y a la final nunca se lo cuenta a uno y uno con las ganas de saber qué es lo que le iban a contar. Ahora imagínense si Juan decía, saben, les voy a contar qué pasó con Jesús en el monte de la transfiguración. Voy a contarles nuevas parábolas acerca de Jesús. No, 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 ya saben que no, estoy cansado, más bien mañana. ¿Cómo se sentiría la gente? Pero entonces, ¿será que Juan escribe el Evangelio de Juan para volverse famoso? Para ufanarse de sí mismo. ¿Cuál es el motivo real por el cual Juan escribe este Evangelio? Porque como les dije ahorita, aparentemente no había razón para que lo hiciera, ya que existían otros evangelios, otras cartas que nos permitían conocer a Jesús y cómo vivir la vida como cristianos. Entonces, ¿por qué será que el Señor le reveló a Juan que debía escribir este evangelio? ¿Cuál es la motivación real? ¿Será para ponernos a leer más, como se los dije ahora? ¿Será para escribir acerca de una revelación especial, así como lo esperaban las personas? ¿Será que era para escribir un libro de crecimiento personal o para que nos sintiéramos mejor? Ciertamente no. De hecho, la razón es muy simple. Y es tan simple que para algunos parece algo sosa, simple, simplona, insípida, ¿cierto? Pero es la razón por la cual Juan escribe este evangelio por la revelación de Dios. ¿Y qué nos dice este evangelio? Nos dice esto. Versículo 31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Juan nos está diciendo que el Evangelio de Juan fue escrito con qué propósito. ¿Crecimiento personal? No. ¿Emociones? No. ¿Para saber cómo vivir? No. ¿Para que en la vida me vaya todo bonito, todo bien? No. Para que creamos. Para que creamos.
La razón por la que Juan escribe el Evangelio de Juan no es otro más que este, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Parece muy simple, ¿verdad? Nadie de pronto se imaginaba esto, pero esta es la única razón por la que Juan escribe este Evangelio, por la que él siente esta urgencia, esta necesidad, por la revelación de Dios de escribir este Evangelio. Si no, no lo hubiera escrito. Ya existían muchos otros evangelios. Entonces Juan escribe este evangelio porque Dios le revela que hay una gran necesidad de que el pueblo de Dios crea que Jesús es el Cristo. Dios le revela esto a Juan. Y sin embargo, por la revelación de Dios, Juan siente esta necesidad, hay que escribir este nuevo evangelio. Tanta es la importancia que él le da a la fe, al creer, que si nosotros vemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo va a repetir 14 veces la palabra fe o creer, ¿cierto? El Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos, 11 veces. El Evangelio de Lucas, 9 veces. Pero el Evangelio de Juan, de pronto alguien sabe. El Evangelio de Mateo, 14 veces. Repite la palabra fe o creer, pues obviamente en griego. El de Marcos, 11 veces, y el de Lucas, 9 veces. ¿Cuántas veces creen ustedes que Juan escribe la palabra creer o fe en griego? Pues, obviamente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se imaginan? Dicen por aquí que 50. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cuántas veces habrá escrito Juan la palabra fe o creer? Si nosotros vemos, Juan escribe la palabra fe o creer 98 veces. La utiliza 98 veces. 98 veces. Es decir que Juan le da muchísima importancia a la fe y al creer. Eso nos está diciendo que para Mateo, Marcos y Lucas, obviamente era importante que tuviéramos fe en Jesús, pero para ellos no era su objetivo principal. Pero para Juan, el objetivo de su carta es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes tienen fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Si yo les preguntara a ustedes que si tienen fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿ustedes qué responderían? Seguramente la mayoría dirían con un fuerte sí, yo creo. Pero yo les pregunto, si le preguntáramos a la gente de Éfeso, que es los que primero leyeron el Evangelio de Juan, y todos los lectores y todos los demás lectores del Evangelio de Juan, aquellos que estaban allí en esa época, ¿qué creen ustedes que dirían? Si les preguntaran, ¿ustedes creen en Jesús? Que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen? ¿Qué creen ustedes que ellos dirían? Seguramente también dirían que sí. Ellos dirían, sí, tenemos fe en Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos fe en Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, Dios le revela a Juan que realmente ellos no tienen fe. El Evangelio de Juan es una prueba de que para Juan, según la revelación de Dios, la gente de Éfeso y los lectores no tenían fe. No creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. A pesar de que participaban de reuniones en la iglesia, a pesar de que adoraban a Dios con sus labios, a pesar de que hacían diferentes cosas supuestamente para Dios. Pero Juan siente esta fuerte necesidad de escribir este evangelio porque no ve fe en ellos a pesar de todo eso. Y les pasa lo que decía el profeta Isaías y lo dice aquí Mateo. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Con nuestros labios decimos, Dios, es que tú eres lo mejor, es que yo te amo, Dios, es que yo de ti nunca me apartaré. Pero el corazón está en otro lado. El corazón está en las riquezas, el corazón está en este mundo, el corazón está en otra parte. Juan no escribió este evangelio para revelar un secreto especial, no lo escribió como un libro de crecimiento personal, no lo escribió como una forma de hablar de lo bonito que es el amor,
no lo escribió para ser una guía de vida. Y por eso, mientras estudiamos este libro, este Evangelio de Juan, no esperen eso. No esperen eso, que ese no sea su objetivo. Tener más conocimiento, que no sea eso. Juan escribe este Evangelio para que la iglesia de Éfeso y nosotros actualmente creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque él hace este diagnóstico de la iglesia de Éfeso. Y este diagnóstico también es relevante para nosotros el día de hoy. Vamos a buscar Apocalipsis 2, 2, 4. Apocalipsis 2, 2, 4. Apocalipsis 2, 2, 4. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2, 2, 4? Aquí se está hablando de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Se está hablando de la iglesia de Éfeso. Es el diagnóstico de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Miren, aquí no nos está diciendo que ellos eran perezosos y que no servían en la iglesia, y que no participaban del culto, y que no leían la palabra, y que no oraban. No, no está diciendo eso. Entonces dice todo lo contrario. Miren lo que nos dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No has desmayado. No has desmayado. Miren lo que nos está diciendo aquí la palabra. Nos está diciendo que estos hombres de Éfeso eran personas diligentes para hacer la obra del Señor. Eran diligentes. Y muchos de nosotros ni siquiera somos esto. Muchos de nosotros no trabajamos arduamente, no tenemos paciencia, no soportamos a los malos, no probamos a los que dicen ser apóstoles, ¿cierto? No estamos esperando el sufrimiento. No trabajamos arduamente por el nombre de Dios y desmayamos completamente. Desmayamos. Muchos de nosotros no llegamos ni siquiera a esto. Pero ¿saben qué dice Dios en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces miren, la iglesia de Éfeso no era perezosa. La iglesia no acolitaba el mal. Todo lo contrario, como nos dice aquí, eran esforzados, pacientes, sufridos. Ellos probaban a los apóstoles para ver si eran verdaderos o mentirosos. Sin embargo, cometieron lo peor que podían haber cometido. Habían dejado su primer amor. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, y me pregunto a mí mismo, ¿será que este es el diagnóstico que Dios hace de nosotros? ¿Será que Dios hace este diagnóstico hoy acerca de nosotros? Podemos echarle la culpa al pastor, al ministro, a las circunstancias, a la pandemia, a lo que sea. Pero finalmente es cada uno el que pierde ese primer amor. Es cada uno el que se permitió perder ese primer amor. Hacemos, pero ya no es por amor, sino por compromiso, por lo que dirá el otro, porque queremos, digamos, ganarnos una bendición de Dios, un favor de Dios, pero no lo hacemos por amor. No lo hacemos ya, hemos perdido ese primer amor. Hermanos, yo más que nadie, quisiera que nos reuniéramos. Yo más que nadie quisiera que tuviéramos actividades presenciales o virtuales todos los días. Yo más que nadie. Yo más que nadie quisiera que saliéramos todos a evangelizar. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que llenarnos de actividades va a cambiar el corazón que está endurecido? ¿Ustedes creen que cuando nos reunamos, el corazón que está endurecido va a cambiar? ¿Ustedes creen que cuando nos reunamos, cuando cantemos alabanzas, cuando vayamos a una iglesia con luces, con humo, con oscuro, con un ambiente, ahí es donde realmente ese corazón endurecido se va a ablandar y vamos a recordar ese primer amor? ¿Ustedes creen que es ahí? ¿Ustedes creen que es a través de las actividades? ¿Ustedes creen que es a través de venir a la iglesia? No. Cada uno de nosotros debe volver a lo básico.
Cada uno desde su hogar. Desde su hogar. Debemos volver al arrepentimiento. Debemos volver al primer amor. Debemos volver a recibir el evangelio. Debemos volver a creer. Cada uno. Cada uno. Olvídense. Volvemos o van a otra iglesia llena de luces, con oscuridad, con un sonido de piano en el fondo, muy bonito, y que uno siente unos escalofríos. Y el pastor te dice, es que Dios te ama, y es que Dios te va a cuidar, y es que tú eres el tesorito de Dios, es que Dios tiene lo mejor para ti. Y lloramos, nos emocionamos. Pero ¿ustedes creen que eso realmente va a cambiar un corazón que está endurecido? ¿Creen ustedes que eso es el fondo? Los de Éfeso pensaban lo mismo. Y ellos se esforzaban y trabajaban. Y ellos no tenían una pandemia que los estuviera separando. No, ellos estaban en la iglesia trabajando constantemente por amor del nombre del Señor. Pero habían perdido el primer amor. Habían perdido el primer amor. Y es que aquí es donde tenemos que entrar al verdadero propósito de Juan. Porque de hecho podríamos decir que creer en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el medio, ¿cierto? Es el medio por el cual logramos el objetivo final, el verdadero objetivo de Juan. ¿Que cuál es? ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo? ¿Cuál es? Que tengamos vida en el nombre de Jesús. Que obtengamos la vida en el nombre de Jesús. Entonces no es creer por creer, porque creer por creer lo puede hacer cualquiera. Es creer para obtener vida en el nombre de Jesús. Y yo sé que para muchos esto hay tan simple, esta predicación es muy simple. Pero esta predicación nos tiene que zarandear, porque muchos realmente, como les digo, hemos perdido el primer amor. Y como les dije, podemos sacar excusas. La pandemia, el pastor, el ministro, que son muy ocupados. Pero tenemos que volver a lo básico. No va a ser, las cosas no van a cambiar porque nos reunamos, porque hagamos más actividades durante la semana. No, eso no lo va a cambiar. Si cada uno no se postra ante el Señor, se vuelve en arrepentimiento hacia Él, vuelve a recibir el Evangelio, vuelve a creer, olvídense, solo van a ser emociones. Y vamos a vivir engañados, así como la iglesia de Éfeso. Por eso yo estoy un poco en contra de, aunque no pareciera, estoy en contra de llenar la semana de actividades, ¿cierto? Pero muchas veces lo hago porque me lo piden, ¿cierto? Pero realmente algo que yo he aprendido mucho con la pandemia es el evangelio no se vive dentro de unas 4 paredes o en unas clases virtuales, ¿cierto? Sino que se tiene que vivir en la vida cotidiana, primeramente. Obviamente hay que aprender, obviamente hay que estudiar, obviamente hay que congregarse, totalmente, y eso no lo podemos negar. Pero, finalmente todo lo que se aprende tiene que vivirse, o si no, entonces se estanca y se pudre. La vida se tiene que vivir en la vida, ¿cierto? La vida de Jesús se tiene que vivir en la vida, no en 4 paredes. Listo, entonces, ¿qué nos dice Juan 20:31? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí encontramos entonces el objetivo final de este evangelio, el evangelio de Juan. Juan quiere que nosotros creamos. Juan dice, ustedes no creen, ustedes se esfuerzan mucho, ustedes hacen muchas cosas, pero ustedes no creen. Pero vuelvan a creer. ¿Para qué? Por creer, no. Crean para que tengan vida, vida en el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos de corrido la Biblia, podemos pensar que la palabra fe o creer tiene un mismo significado en todos los libros de la Biblia. Es decir, cada vez que podemos pensar que, es que fe es esto, y podemos, digamos, pensar que el mismo significado lo tiene cada persona, cada autor, cada libro en la Biblia, ¿cierto? Pero no es así, no es así. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué es el café para cada uno de ustedes? El café.
Para algunos sería, es una delicia. Para otros, es lo que me da energía. Mientras que para otros, el café es lo peor, lo más amargo. Yo no sé cómo se toman eso. El café es una cosa, pero cada uno, según sus vivencias, según cómo ha experimentado el café, va a decir una cosa totalmente diferente. También la fe. La fe, según cada autor de la Biblia, tiene un tinte diferente. No es que sea muy diferente, pero tiene un tinte diferente que nosotros debemos comprender para entender qué nos quiere decir el autor. Entonces, por ejemplo, el libro de Romanos ve la palabra fe como la confesión de que Jesús es el Cristo. Es la confesión de que Jesús es el Cristo, es creer que Jesús es el Cristo. Pero el libro de Santiago no piensa esto. No es que lo esté negando, pero el libro de Santiago tiene otro enfoque. ¿Cuál es? Que la fe es confiar en Dios. La fe es la confianza que yo tengo en Dios. Y lo mismo va a ocurrir con los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas tienen un concepto de fe algo diferente. Y así también con el evangelio de Juan. ¿Cuál será la definición de Juan? ¿Cuál será la definición de Juan para la palabra fe? Para Juan, la fe no es confesar, no es decir yo creo en Jesús, no es un pensamiento, no es una actitud psicológica. Para Juan, la palabra fe, la palabra creer es sinónimo, es igual a recibir a Jesús, es tener a Jesús, es tomar a Jesús, es aferrarse a Jesús, es agarrar a Jesús. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos a ver aquí en Juan 1:12. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, y empieza una coma, ¿cierto? Ustedes ven esa coma, se llama una coma explicativa, va a venir una explicación, ¿cierto? Entre las dos comas que vienen, a los que creen en su nombre, cierra la explicación, esto es digamos como un paréntesis, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, más a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hechos hijos de Dios? Los que reciben a Jesús, es decir, los que creen en su nombre, ¿cierto? Aquí nos queda muy claro. Para Juan, ¿qué significa creer? ¿Qué significa la palabra fe? Es recibir, a recibir. Más a todos los que le recibieron, nos dice aquí Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Es decir, en otras palabras, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso son importantes a veces las comas a leer, ¿cierto? Entonces, para Juan, la palabra fe significa tener, recibir, tomar, agarrar, aferrarse. Yo tengo aquí este marcador. Este marcador es mío, solo mío, y nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Obviamente porque estamos en la pantalla, mucho menos, ¿cierto? Mucho menos nadie lo puede tocar, ¿cierto? Yo voy a poner este marcador aquí, en este vaso, y les pregunto, ¿ustedes cómo pueden tomar el marcador sin tocarlo? ¿Cómo pueden tomar este marcador que es mío y yo no les permito tocarlo? Pero ¿cómo pueden llevarse este marcador? Yo les pregunto. A ver qué respuestas me escriben ahí. ¿Cómo se llevarían este marcador? Entonces, aquí me dicen que no entendieron de pronto la explicación. Entonces, este marcador es mío. Este marcador es mío y nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar, ¿cierto? Entonces, como este marcador es mío y solo mío y nadie lo puede tocar, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes pueden llevarse este marcador que es mío y solo mío y nadie lo puede tocar sin tocar el marcador? ¿Cómo? Escriban, a ver, de pronto para que despierten. ¿Cómo se pueden llevar este marcador? ¿Cómo se lo pueden llevar? ¿Cómo se pueden llevar este marcador? Hay que pensar a veces como niños, ¿cierto? ¿Cómo se pueden llevar el marcador? Como han dicho muy bien, tomando el vaso, ¿cierto? Se llevan el vaso, se tienen que llevar el vaso, y cuando se llevan el vaso también se llevan mi marcador. Se llevan el marcador.
Muy simple, ¿cierto? A veces hay que pensar como niños. Algunos dirán, uy, sí, ¿cómo hago? No, voy a mandar de pronto a otra persona que coja el marcador, le tumbo la mano al ministro, ¿cierto? No, ¿qué hay que hacer? Se llevan el vaso, se llevan el vaso. De la misma manera, Juan escribe el Evangelio de Juan para que creamos, es decir, para que recibamos, para que tomemos, para que agarremos. ¿A quién? A Jesús. ¿Y por qué tenemos que tomar a Jesús? Porque en Él está la vida. En Él está la vida. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Juan nos está diciendo, cuando nosotros tenemos fe, estamos recibiendo a Jesús. Y cuando estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo la vida, pero no cualquier vida, la verdadera vida. Y con Él estamos recibiéndolo todo. Si Jesús nos dice que Él es la vida, entonces recibimos la vida. Si Jesús es el Hijo de Dios, nosotros nos hacemos también hijos de Dios. Si Jesús es el heredero de Dios, nosotros nos hacemos coherederos con Cristo, nos hacemos herederos de Dios. Si Jesús es realmente la luz, entonces nosotros estamos llenos de luz. Por eso tenemos que tomar esa Jesús a través de la fe. Tenemos que agarrar a Jesús, debemos aferrarnos a Jesús. Jesús es el verbo que era en el principio, que estaba con Dios y que es Dios. Y cuando tenemos fe en Jesús, lo que estamos recibiendo es a Jesús. Estamos recibiendo a Jesús. Y estamos recibiendo vida. Cuando tomamos a Jesús, es decir, como este vaso. Así como este vaso, ¿cierto? Así como este vaso. Ustedes si toman el vaso se llevan el marcador. Cuando tomamos nosotros a Jesús, tomamos la vida. ¿Qué tipo de vida? La vida eterna. La vida eterna y todo lo que conlleva tomar a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la luz. Jesús es el pan de vida. Jesús es la vid. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos dice Él. Entonces, si lo tomamos a Él, todo eso hace parte ya de nosotros. Entonces, Jesús nos está diciendo, yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Entonces, tenemos que tomar a Jesús. Tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que agarrarnos a Jesús. Tenemos que aferrarnos a Él para obtener la vida. Para obtener la vida, para tener la luz, para tener realmente, para poder producir fruto. El mundo nos ha engañado y nos ha hecho pensar que la muerte es el final de la vida. ¿Sí o no? Todos pensamos, ¿qué es la muerte? Definición de muerte. El final de la vida. No, la muerte no es el final de la vida. La muerte es la ausencia de vida. ¿Cierto? Es la ausencia de vida. Pero nosotros pensamos que la muerte absorbe a la vida, como que la muerte llegara y terminara la vida. Pero no es así. No es así. La muerte no absorbe la vida. La muerte no absorbe la vida. Y por eso, miren lo que nos dice 2 Corintios 5:4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Es decir, ¿a qué se refiere? Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, es decir, con este cuerpo. Aquí tabernáculo no se refiere al tabernáculo que estudiamos, sino los que estamos en este tabernáculo, es decir, este cuerpo, los que estamos en esta carne, en este cuerpo, gemimos con angustia. No es así, todos gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que lo mortal, es decir, para que esto que en algún momento se acaba, sea absorbido por la vida. ¿La vida de quién? De Cristo. De Cristo. Y la única manera en que podemos ser absorbidos por la vida es recibiendo a Cristo, tomando a Cristo, agarrándonos de Cristo. Agarrándonos de Cristo. Yo creo que una vez se los había mostrado. Yo creo que alguna vez se los había mostrado, pero, por ejemplo, cuando uno ve en un microscopio,
Cuando entran las bacterias, los virus, ¿cierto? Hay unas células, las células blancas, se tragan, absorben a estas bacterias, absorben a estos virus, ¿cierto? Se los tragan así, se los engullen. De la misma manera, la vida viene a nosotros y nos tiene que tragar, nos tiene que absorber, nos tiene que hacer de él. Y la única manera de eso es tomando a Cristo. La vida es la que absorbe a la muerte, no la muerte a la vida. La muerte es la ausencia de vida. Pero si nosotros recibimos a Cristo, tomamos a Jesús, entonces nuestro último respiro en este mundo no va a ser para muerte, sino que va a ser únicamente un abrir y cerrar de ojos. Y cuando abramos los ojos estaremos en la presencia del Señor. Es que todo, eso es como cuando uno duerme. Cuando uno duerme, y uno duerme, ay, voy a descansar. Y eso se va como 10 minutos, ¿cierto? Y uno quisiera dormir mucho más. Uno siente como si fueran 10 minutos o menos. Que uno cierra los ojos y ahí mismo lo abre. Ay, ya pasó tan rápido el tiempo. Y realmente pasaron 6, 7 horas. Ah, ya pasó tan rápido el tiempo. Lo mismo es con nuestra muerte si estamos en Cristo. Solo un abrir y cerrar de ojos. Y cuando muramos, vamos a estar en la presencia del Señor, si es que hemos sido absorbidos por la vida. Entonces, la muerte en Cristo es simplemente un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que Pablo confiesa esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene victoria la muerte. Ya no tiene fuerza. Porque nosotros hemos sido tomados por Cristo cuando le hemos recibido a Él. Ya no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque Cristo venció a la muerte. Jesús es la resurrección y la vida. Y si Jesús manda, ni siquiera la muerte puede negarse, ni siquiera la muerte. Porque esto lo demuestra, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió. La muerte huyó. Entonces, nosotros, ¿por qué le tenemos temor a la muerte? ¿Por qué le tenemos temor a la oscuridad? ¿Por qué será que le tenemos temor como al diablo, a los demonios? Ahí de pronto hay un problema, ¿verdad? Pero yo sí les digo una cosa, no luchen ustedes por sus fuerzas contra la oscuridad, contra el diablo, porque van a perder. Nosotros tenemos que luchar teniendo la luz en nosotros. Hermanos, si queremos llenar de vida nuestro instante en esa tierra, porque es un instante, si queremos llenar de vida nuestro instante en esa tierra, si queremos cerrar y abrir los ojos, digamos, en lo último de esta tierra, para encontrarnos en la presencia del Señor. Si queremos tener una vida llena de gozo y de paz, debemos creer. Debemos creer. Y al creer, debemos tomar a Jesús. Pero no es solo tomarlo, es hacerlo el centro de nuestras vidas. Debemos volver a ese primer amor. Debemos volver a Jesús. Y nuestras vidas deben reflejar esto. Porque Juan con tanta certeza puede decir, ustedes no creen en el Señor. A pesar de que parecían moverse de aquí para allá. ¿Por qué no creen? Sus acciones, su vida no lo demostraba. Su vida no lo demostraba. Hacían las cosas por compromiso, por hacer. Yo hoy les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de fe? ¿Cómo estamos viviendo la vida de fe? La vida de fe se vive es primeramente en el hogar, con la familia, con las personas que nos rodean en el trabajo. Ahí es donde realmente demostramos que tenemos vida. A través de la fe recibimos a Jesús, tomamos a Jesús y recibimos así la vida eterna. A través de la fe recibimos a Jesús y cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida eterna. ¿Tienen ustedes vida eterna? En otras palabras,
tienen a Jesús. En otras palabras, creen, creen. Amados hermanos, volvamos a ese primer amor. Amados hermanos, volvamos a obtener, a aferrarnos a la vida eterna. Volvamos a recibir, a aferrarnos a eso. Volvamos a la fe. Volvamos. Si alguno hoy ha caído, si hoy alguno está diciendo, uy, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Si alguno está dándose una última oportunidad el día de hoy, hoy lo invito. Tenga fe, crea, reciba a Jesús. Póngalo como el centro de su vida y tenga la vida eterna. Tenga la vida eterna. De esta manera tendremos gozo, tendremos paz, a pesar de que el mundo se nos desmorone a nuestro alrededor, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las cosas. Entonces, realmente, yo los quiero invitar el día de hoy. Volvamos al arrepentimiento. Volvamos a la fe en Cristo. Volvamos a Jesús. Volvamos a Jesús. Volvamos a Jesús. No vuelvan a mí, no vengan a mí. No vengan ante un pastor, ante una iglesia. No se dejen engañar. No se dejen engañar creyendo que por unas luces, por un piano, un sintetizador allá al fondo tocando, cree en el Señor, que el Señor te ama y te va a proteger. Y no crean que eso es lo que los va a volver al Señor. Es el arrepentimiento, es volver a ese primer amor. Es el primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Juan no escribe este libro para decirnos, no, es que todo va a estar bien, todo va a ser muy lindo, no, tranquilo, es un libro de autoayuda, de crecimiento. No, él lo está diciendo, crean en Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Para qué? Para que obtengan vida eterna en Él. Vida eterna. Para que tengan gozo, para que tengan paz. Un gozo que va más allá de nuestro entendimiento, un gozo y una paz que el mundo no puede obtener ni entender. ¿Quieren eso ustedes? Yo sí lo quiero. Yo sí lo quiero. Y como les dije, me encantaría estar con ustedes en este momento y poder decirles esto directamente. Me encantaría. Y sé que para muchos hace falta la iglesia, para mí también. Pero primeramente cada uno en su intimidad, desde su hogar, en su vida cotidiana, tiene que vivir en arrepentimiento, dando frutos de arrepentimiento, volviendo al Señor, diciendo, Señor, yo dependo de ti. Señor, tú eres mi centro. Y si Señor, si tú eres mi centro, yo voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar, voy a dejar de adulterar, de fornicar, voy a dejar la hechicería, voy a dejar la brujería, voy a dejar las mentiras, voy a dejar la oscuridad y voy a volverme a tu luz, a la santidad, a la pureza, a la verdad, a la justicia. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero primeramente, volvamos a ese primer amor, a ese primer amor. Y recordemos, el primer amor no son cosquillitas en el estómago, pero volvamos a ese primer amor. Volvamos a ese primer amor. Ese amor que de pronto, por el tiempo, claro, se apaga, ¿cierto? Se va apagando, pero no debe ser así. Miren que una prueba de que reunirnos no es la solución. Cuando comenzábamos clases aquí en la iglesia, todo el mundo comenzando y la iglesia llena, vamos a estudiar. Poquito a poco la gente va apartándose y no viene. Cuando comenzamos las clases virtuales, mucha gente, poquito a poco, la gente ya no va a participar. Y no digo que para mí no son importantes los números, pero eso es un reflejo, ¿cierto? Es un reflejo y no digo que sean pecadores y que les va a caer un rayo porque no vean mis cosas, si están leyendo la palabra, pues muy bien. Pero eso está demostrando que, o sea, lo que les quiero decir no son las actividades lo que nos va a volver al primer amor, sino que cada uno en su intimidad vuelva a Cristo. Vuelva al Señor en arrepentimiento, diciendo, el Señor, yo no soy nada más que un pecador. Yo no soy nada más que nada y dependo de ti, completamente de ti. Y eso, vivirlo en la vida cotidiana, ¿cierto? No en las cuatro paredes. ¿Listo? Entonces, nuevamente, para concluir el día de hoy, y recuerden que hoy a la final de la tarde vamos a estar discutiendo esto por si de pronto no han entendido algo, si de pronto hay que
aclarar algo, ¿cierto? Porque este tema es muy aparentemente simple, pero realmente traté de hacerlo lo más simple posible, pero tiene mucha cosita. ¿Listo? Entonces, recordemos. Juan escribe el Evangelio de Juan en el año 80-90 en Éfeso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que tengamos fe. Y a través de la fe recibamos, tomemos, agarremos a Jesús. Y al hacer esto, recibamos ¿qué? La vida. ¿Y qué tipo de vida? La vida eterna. La vida eterna. Vamos en este momento cada uno a orar. Arrepentámonos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Por lo que sea, cada uno sabe. Cada uno sabe. Segura, todos aquí. Yo no, si alguno dice, yo no tengo nada que arrepentirme, de eso tiene que arrepentirse. Todos aquí seguramente tenemos algo de que arrepentir. De nuestro orgullo, de nuestra maldad, de habernos alejado, de haber dejado el primer amor. Entonces vamos a orar en arrepentimiento. ¿Listo? Vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios,